Lucas siempre había sido un soñador. Desde niño, imaginaba una vida de éxito, aventuras y reconocimiento. Se veía como un gran empresario, un escritor famoso o un viajero recorriendo el mundo. Pero había un problema. Nunca hacía nada al respecto. Cada oportunidad que surgía la dejaba pasar. Mañana lo haré, no es el momento, es demasiado esfuerzo. Y así, los días se convertían en meses y los meses en años. Mientras sus amigos avanzaban en la vida, conseguían ascensos, iniciaban proyectos y construían relaciones, Lucas seguía atrapado en su zona de confort. Pasaba horas viendo televisión, navegando por redes sociales o perdiendo el tiempo con excusas. En su mente siempre había tiempo para hacer las cosas más adelante. Nunca se preocupó realmente por los efectos de su inacción hasta que poco a poco comenzó a notar algo inquietante. Sentía un cansancio constante, una especie de pesadez inexplicable, como si algo lo estuviera oprimiendo sin razón aparente. Un día, mientras caminaba sin rumbo por la ciudad, pasó frente a una vieja librería. Un libro en el escaparate captó su atención: El peso de la pereza. Intrigado, entró y lo tomó en sus manos. Al abrirlo, leyó una frase que le hizo estremecer. La pereza no es el descanso del cuerpo, sino la prisión del alma. Sintió un escalofrío. Era como si esas palabras estuvieran escritas para él. Sin pensarlo mucho, compró el libro y volvió a casa. Aquella noche empezó a leer. La historia hablaba de un hombre que había recibido una mochila mágica. Al principio era ligera como una pluma, pero cada vez que posponía algo importante, la mochila añadía un pequeño peso invisible. Al principio no lo notó. ¿Qué importaba un gramo más o menos? Pero con el tiempo, la carga aumentó. Cada día que postergaba sus responsabilidades, la mochila se hacía más pesada. Al principio sentía solo un leve cansancio. Luego, cada movimiento requería más esfuerzo. Con los años, ni siquiera podía levantarse de la cama. Su vida quedó paralizada. Lucas sintió un nudo en la garganta. Cerró el libro y miró a su alrededor. Su apartamento estaba desordenado, su agenda llena de tareas pendientes, su vida estancada. Por primera vez en años, se atrevió a preguntarse: ¿cuánto pesa mi propia mochila? Al día siguiente, se despertó con una determinación inusual. Se sentó en la cama y miró a su alrededor. Cada objeto en su habitación le recordaba algo que había dejado pendiente. Una guitarra llena de polvo que nunca aprendió a tocar, una libreta de apuntes con ideas para historias que jamás escribió, un par de zapatillas deportivas nuevas que nunca usó para salir a correr. Se sintió abrumado, pero en lugar de rendirse, decidió empezar con lo más simple: hacer su cama. Puede parecer insignificante, pero fue la primera vez en años que terminaba algo justo después de decidir hacerlo. Ese día, en lugar de perder horas en su teléfono, escribió la primera página de su libro. No era perfecta, pero al menos existía. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió ligero. Durante los días siguientes intentó pequeños cambios. Se despertaba más temprano, salía a caminar, organizaba su espacio. Con cada acción, la sensación de pesadez disminuía, como si realmente estuviera quitándose una carga de encima. Las primeras semanas fueron difíciles. Hubo días en los que la vieja costumbre de posponer todo quería apoderarse de él. Se descubrió a sí mismo buscando excusas para no continuar. Pero recordó la historia de la mochila y se prometió a sí mismo que no dejaría que el peso volviera a acumularse. Para mantenerse motivado, empezó a registrar sus progresos en un diario. Se sorprendió al ver que en pocas semanas había logrado más de lo que había hecho en los últimos 5 años. Con el paso de los meses, la transformación fue evidente. Su energía era diferente. Su mirada tenía un brillo nuevo. Empezó a aceptar desafíos, a tomar riesgos, a vivir con intención. Fue entonces cuando una oportunidad inesperada llegó a su vida. Un amigo le habló de una vacante en una editorial. Necesitaban a alguien con ideas frescas y creativas. Si esto hubiera ocurrido meses atrás, Lucas se habría convencido de que no estaba listo,
de que no valía la pena intentarlo. Pero ahora era diferente. Presentó su solicitud y para su sorpresa fue contratado. El trabajo no solo le dio estabilidad financiera, sino que también le abrió la puerta a nuevas posibilidades. Rodeado de escritores y creativos, comenzó a aprender sobre el oficio de la escritura. Poco a poco, su propio libro empezó a tomar forma. Lo que una vez fue solo un sueño vago, ahora era un objetivo real y alcanzable. Y entonces, una noche, mientras revisaba su escritorio, encontró aquel libro que había cambiado su vida. Lo abrió en la primera página, donde la misma frase que lo había sacudido meses atrás ahora tenía un significado completamente distinto. La pereza no es el descanso del cuerpo, sino la prisión del alma. Pero esta vez, Lucas ya no era un prisionero. Había aprendido que cada acción, por pequeña que fuera, era un ladrillo en el camino de su propia liberación. No se trataba de hacer grandes cambios de la noche a la mañana, sino de vencer cada día esa resistencia silenciosa que lo mantenía inmóvil. Ahora entendía que la clave no era esperar la motivación, sino moverse a pesar de la falta de ella. La acción precede a la inspiración y no al revés. Un año después, Lucas terminó su libro. La editorial donde trabajaba decidió publicarlo. El día del lanzamiento, se paró frente a una audiencia que lo escuchaba atentamente. Miró hacia atrás y recordó todos los momentos en los que casi se dejó vencer por la pereza. Pero ahora, al sostener su obra en las manos, supo que había ganado la batalla. Moraleja: la pereza no solo nos roba el tiempo, sino que nos encadena a una vida sin propósito. Cada vez que postergamos algo importante, agregamos peso a nuestra mochila invisible. Pero la buena noticia es que también podemos aligerarla. Todo comienza con una pequeña acción. La clave está en moverse, en hacer, en decidir, porque la vida no espera. Y cuando te das cuenta, el tiempo que perdiste nunca regresa.